Hola chicos, mi nombre es José Luis Rozúa y os voy a hacer una pequeña guía de iniciación a Blender. Este software, como sabéis, es de libre distribución y está bastante bien. En las últimas versiones la verdad es que lo van mejorando cada vez más y a mí me ha interesado particularmente. Soy conocedor de algunos software comerciales. Empecé trabajando con 3D Studio Max, con Lightwave, con ZBrush y últimamente he estado trabajando mucho con Sofimage XSI. Este vídeo no es un tutorial propiamente, sino que pretendo acercarme a este software aportando la experiencia que yo he tenido con él. Porque hace unos cuantos años intenté aprenderlo, estudiarlo un poco para hacer cosas y la verdad es que no pude. No pude porque se me resistía muchísimo por la interfaz, por el modo tan particular que tiene de trabajar, en fin. Lo que ocurre es que a partir de la versión 2.5 eh, pues lo ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho simplemente con el aspecto de físico, por decir así, del software, ha cambiado radicalmente. La distribución de las ventanas, como podéis observar ya, es mucho más razonable, mucho más al uso y está bastante bien, ¿vale? Entonces, como digo, mi intención es aportar un poco de luz sobre lo que ha sido mi experiencia con respecto a otros software para que la gente que conoce, que es conocedora de otros software y que quiere empezar a trabajar con él, pues no se frustre, porque tiene unas cuantas cosas que son, digamos, particulares, ¿no? Bueno, lo primero que vemos cuando abrimos el programa es una splash screen, como veis, en la que se nos informa de la versión del programa que tenemos, en este caso es la 268A. La 269 está a punto de salir, lo que ocurre que en este caso, como me voy a centrar en aspectos muy generales, no me voy a centrar en funcionalidades de las que van implementando ni ningún aspecto de esto, pues entonces esta es más que suficiente, porque es la última además. En la splash screen, como digo, pues tenemos varios links a las donaciones, que es interesante también, puesto que Blender se financia mediante una fundación eh, que recibe donaciones de la gente que quiera aportar la cantidad que considera oportuna. Una especie de crowdfunding, en realidad. Lo que ocurre es que viene funcionando desde hace más años y está bastante bien. Tenemos los créditos, las versiones que se van sacando, el manual online, la wiki, los sitios relacionados con Blender, en fin, la API de Python si alguien quiere dedicarse a programar cosas para ello, etcétera. Aquí hay una ventanita en la que es muy interesante porque la gente que viene, como digo, de otro software puede de primera cambiar el juego de accesos directos de teclado al de Max o al de Maya. En este aspecto yo quisiera reseñar que puede ser un arma de doble filo. Quiere decirse que cuando nosotros trabajamos con un software, en este caso bastante complejo como es un software de 3D, que tiene infinitas funcionalidades, tiene millones de opciones, tiene millones de atajos de teclado, lo que ocurre es que si cambiamos la filosofía del teclado, lo único que puede ocurrir es que nos perdamos ciertas funcionalidades. En principio, las básicas las vamos a tener, pero hay ciertos modos de trabajo para los cuales el software está diseñado que quizá con esos atajos no estén tan, digamos, bien implementados, por decir así. Yo he intentado trabajar con la versión de Max, que es la que más conozco, Maya no lo conozco, y no me ha resultado especialmente fácil ni difícil, simplemente que he preferido intentar aprender el modo de trabajo propio de Blender. ¿De acuerdo? Aquí más abajo tenemos también pues un listado de los últimos ficheros que hemos estado trabajando. Recent, como podéis ver, los dos últimos ficheros con los que yo he estado trabajando aquí, o recuperar la última sesión de trabajo. ¿Vale? Esto es el splash screen. Bueno, pues si pulsamos fuera de la splash screen, ya entramos directamente en lo que es el programa. Como veis, está distribuido en 5 zonas de trabajo, nada más entrar. Blender es muy configurable en ese sentido. Podemos crear y eliminar ventanas o zonas de trabajo según nos vaya interesando, nos vaya conveniendo o sea necesario, ¿vale? Para los que no tenéis, digamos, la vista hecha un poco a lo que es la interfaz, os señalaré aquí en cada zona de trabajo, por ejemplo, en esta ventana principal 3D,
sería todo este marco, vemos un pequeño botoncito que nos permite cambiar el tipo de ventana en cada caso, según sea necesario. Es decir, en ese sentido es muy configurable. Y este sería el entorno de trabajo principal. Con este verdaderamente podemos desarrollar casi, abordar de primeras cualquier trabajo que iniciemos. Luego efectivamente podemos ir cambiando, subdividiendo las ventanas, etcétera. Es muy configurable, ¿vale? Cada ventana a su vez consta de una cabecera, que sería donde están las opciones, algunos otros menús, etcétera. Esta cabecera se puede situar arriba o abajo, según queramos cambiarla. Flip to top, en este caso, flip to bottom. Como veis, es muy configurable. Cuando queremos crear una ventana nueva, una de las cosas que más me resultó a mí curioso cuando empecé a trabajar con él, disponemos de este pequeño tirador en la esquina de cada ventana. Si queremos agregar, como digo, una ventana nueva, nos situamos sobre él, pulsamos con el botón izquierdo del ratón y arrastramos en la dirección que queremos crear la ventana nueva. ¿De acuerdo? Al principio resulta un poco extraño. Y ahora, si queremos eliminarla, que era lo que me resultó a mí más curioso y más difícil, y una de las cosas que hace que Blender sea un poquito frustrante es que no encuentra uno un sitio donde le expliquen rápidamente cómo haces cada cosa, tienes que ir buscando en internet un tutorial, en fin. Pues es tan sencillo como, si queremos eliminarla, esta que hemos creado ahora mismo, pulsamos de nuevo con el botón izquierdo, arrastramos hacia la izquierda y como veis nos aparece una flechita. Eso quiere decir que esta ventana se va a borrar, blip, y desaparece. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué ocurre? Que tenemos que tener en cuenta que podemos ir añadiendo ventanas, pero siempre y cuando estén en el mismo nivel, digamos. Es decir, podemos ir subdividiendo cada ventana. Ahora yo no podría eliminar esta si previamente no elimino esta de aquí. Con lo cual tendré que borrar esta primero, y luego esta, y luego esta. ¿De acuerdo? Es un poquito, bueno, hasta que se le coge un poco el aire, pero en realidad es sencillo, es práctico. Y luego también, pues lo que estamos hablando, que se puede cambiar cada una de las ventanas. Yo puedo aquí tener un editor de texto, un outliner. El outliner es, digamos, como el navegador, una especie de navegador de la escena. En fin, podemos cambiarlo, poner el editor de nodos, etcétera. Pero vayamos a los puntos en los que yo me quiero centrar en este tutorial, digamos, en este video tutorial, ¿vale? Que van a ser las preferencias, cambiar las preferencias de usuario de manera que se parezca más o tenga un modo de trabajo más sencillo, más parecido a los otros software comerciales, ¿de acuerdo? Para eso lo que hacemos es que nos vamos a File, User Preferences, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver y cambiar una serie de aspectos que a mí particularmente me resultan bizarros, por decirlo suavemente, ¿no? Que es una serie de elementos de configuración que quizá vienen arrastrados de versiones anteriores, pero que a medida que usuarios nuevos nos vamos acercando a este software, quizá sea necesario que cambien y que vengan por defecto en el programa tal y como deberían ser, por decir así. ¿De acuerdo? Concretamente, además este es un aspecto que se está tratando ahora mucho. Si conocéis un poco, habéis visto tutoriales sobre Blender, seguro que habéis topado con Blender Guru, con Andrew Price. Andrew Price es un joven, es un entusiasta, y el tío tiene mucho nivel, hace muchos años que trabaja con Blender y aporta muchísimo a la comunidad. Y en las últimas semanas Andrew está promoviendo un movimiento de, digamos, mejora, ¿no? de crítica constructiva con respecto a la interfaz de Blender, porque verdaderamente tiene puntos que son muy inconsistentes. Por inconsistente en este caso me refiero a que, por ejemplo, algo tan sencillo como escalar, ¿vale? Escalar en Blender lo hacemos mediante la pulsación de la tecla S. El acceso directo es la tecla S. Cualquier elemento que nosotros tengamos seleccionado en ese momento lo podemos cambiar de escala. Pero, por ejemplo, cuando estamos editando un skin, estamos generando una piel sobre uno de los modos de alambre, que ya veremos más adelante cómo es, que es muy interesante, una cosa muy divertida, muy chula. Ocurre que si queremos escalar una de las zonas del skin,
no podemos hacerlo con la tecla S. Hay que pulsar control A. Entonces este tipo de inconsistencia a lo largo del programa despista muchísimo, porque lo lógico sería evidentemente que se utilice la S para toda operación que signifique un cambio de escala, ya sea vértices, ya sea elementos en el viewport 3D, ya sea en la edición de vídeo, en cualquier tipo, en cualquier momento, en cualquiera de las partes del programa. A eso me refiero con inconsistencia, ¿vale? Bueno, vamos de lleno con lo que es el tema de este tutorial. Por ejemplo, vamos a hablar la conveniencia o no de cambiar el idioma. Evidentemente podemos cambiar el idioma en Blender y para ello lo que tenemos que hacer es venirnos a System y aquí tenemos International Fonts. Este botoncito por defecto no viene pulsado. Si lo pulsamos, lo activamos y entonces podemos elegir el tipo de idioma que queremos, ¿vale? En este caso, en español, podríamos traducirlo al español. Aquí además podemos elegir qué queremos que traduzca, si la interfaz, la ayuda, los tooltips o todos aquellos datos nuevos que vayamos introduciendo. Yo verdaderamente no soy muy partidario de traducirlo porque a veces las traducciones son pues de aquella manera también, ¿no? Es decir, el famoso caso del Solevado, cuando tradujeron 3D Studio Max, en fin, son traducciones un poco... Todos sabemos que el inglés es el idioma que predomina en todo lo que es informática y quizá sea una cosa muy mía, quizá, pero yo prefiero utilizar los términos ingleses porque además están puestos y aclaran muchísimo y definen muy bien qué función o qué elemento es el que estamos cambiando, ¿vale? Luego además otro tema importantísimo que forma parte del debate que se ha abierto, como os comentaba, por parte de Andrew Price, de Blender Guru, en torno al tema de lo necesario que es tener una interfaz homogénea, de tener unos atajos de teclado homogéneos, de que el programa sea más consistente con este tipo de cosas, y lo dicen ellos que son personas que trabajan a diario con él y que hacen muchísimos cursos, muchísimos tutoriales, tienen muchos seguidores y cuando lo dicen es por algo, pues ellos se centran concretamente y empieza todo el debate en torno al tema de la entrada de datos, ¿no? Digamos, el sistema de manejo de Blender. Es decir, ¿por qué por defecto nos aparece que la selección se hace con el botón derecho del ratón? Cuando en cualquier software del mundo se hace con el botón izquierdo. No digamos ya de 3D, sino de cualquier software de edición, de textos, de todo, incluso no ya en Windows, sino en cualquier plataforma, la selección se realiza con el botón izquierdo. Esto podemos cambiarlo aquí en Input, en las preferencias de usuario, cambiamos a Left y en principio no afecta nada más, simplemente que los que estamos acostumbrados a seleccionar con el botón izquierdo, podemos hacer nuestra acción de forma intuitiva, rápida y normal. Pues este debate se ha planteado de por qué no viene por defecto así, porque verdaderamente una persona que no conoce nada de Blender, en el momento que lo instala e intenta evolucionar dentro del programa y ve que no puede, por la sencilla razón de que se selecciona con el derecho hasta que cambia a selección con el izquierdo, pues es muy frustrante. Verdaderamente no le aporta nada al programa. Quizá la gente que lleváis usándolo más tiempo, pues podráis argumentar muchas cosas, que si es una concesión, que si no. El caso es que para los que llegamos nuevos, por decir así, y creo yo que hasta para cualquier usuario experimentado en informática, sabemos que la selección con el botón izquierdo es fundamental. ¿Vale? O sea que lo dejamos cambiado en left y eso sí, tenemos que salvar nuestras preferencias de usuario para que estos cambios surtan efecto. Bueno, eso sería como el primer cambio importantísimo que yo haría antes de empezar a trabajar con Blender. El cambio de la selección mediante el botón izquierdo y el derecho del ratón. ¿Qué ocurre además? Que Blender dispone de un cursor 3D, ¿vale? Que este elemento que aparece aquí con líneas punteadas rojas y blancas y con una crucecita negra. Y este elemento es útil para ciertas cosas. Y por defecto, cuando nosotros abrimos el programa,
lo movemos mediante el botón izquierdo del ratón. Eso es lo que resulta un poco frustrante porque dices verdaderamente que estoy moviendo aquí un puntito que se cambie de sitio, pero que no puedo hacer nada, no puedo seleccionarlo nada de la escena, no puedo, ¿vale? Entonces, como ya hemos cambiado, como habéis visto, he cambiado la selección del ratón con el botón izquierdo, ahora sí, ahora pulso con el botón izquierdo y verdaderamente puedo seleccionar. Voy a activar también para que veáis el screencast que se llama, que son una función que trae el propio Blender que es muy interesante para que veamos, para que veáis qué teclas estoy yo pulsando en cada momento. Aquí si veis lo buscamos a través de los add-ons y bueno, pues podemos buscar muchas funcionalidades que trae Blender de por sí, eh, de todo tipo, incluso las que instalemos nosotros aparte, las podemos encontrar aquí en add-ons. Eh, Me resulta muy interesante que podamos activarlas y desactivarlas porque es algo que siempre hemos demandado en otros software, que podamos, algunas de las funcionalidades que no utilizamos, podamos desactivarlas para que no estén ahí, digamos, en memoria. Esto me parece muy interesante. Verdaderamente Blender está muy bien programado, a pesar de todo lo que las fallas que tenga y que es mejorable como cualquier cosa, como cualquier software. Blender consta de una cantidad de líneas de código bastante grande. Creo que estaba a punto de alcanzar, o si no había superado al propio Linux. En fin. Bueno, como veis aquí el screencast, podemos activarlo y con esto lo que hacemos, lo salvamos nuestras propiedades de usuario y ya cerramos. ¿Qué ocurre aquí ahora? Pues que si yo le doy a comienzo, si veis, cada vez que pulso botón izquierdo, me aparece aquí abajo qué acción he realizado. Si he pulsado con el botón izquierdo, con el botón derecho, como podéis observar, ahora sí se cambia el cursor 3D. Para el cursor 3D, por ejemplo, si queremos moverlo al origen, tendríamos que pulsar Shift S y lo movemos al origen de coordenadas. Con el botón central del ratón podemos hacer un orbitar en la vista 3D. Con la rueda hacemos zoom y si pulsamos mayúsculas y el botón central hacemos un panning de la escena, ¿vale? ¿Qué otro elemento, qué otra opción? Yo tardé bastante tiempo en conseguir averiguar cómo cambiar, cómo mejorar, porque a mí me ocurrió una cosa que era que si yo hacía una selección y traslado el elemento, el programa no lo suelta. Tengo que confirmar otra vez pulsando de nuevo con el botón izquierdo que lo quiero soltar. Esto, aquí en este caso, por ejemplo, si utilizamos los manipuladores, no, porque aquí digamos que la acción es directa, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero mover un elemento, lo lógico es seleccionarlo. En el caso de Blender utilizamos la tecla G de Grab, G, y ya podemos moverlo y desplazarlo. ¿Qué ocurre? Que aquí deshago, que si yo arrastro directamente el elemento y no le confirmo, no se suelta. Esto para mí es una cosa bastante frustrante una vez más, porque en cualquier otro software, o por lo menos lo que yo estaba acostumbrado hasta ahora, también es cierto, es que cuando nosotros hacemos una selección, movemos y cuando soltamos el botón, confirmamos ese movimiento. No necesitamos pulsar de nuevo otra vez para confirmar. Pues esto, que parece una tontería, yo lo descubrí relativamente tarde, lo podemos modificar en nuestras preferencias de usuario. Estaba esto en editing, en input. ¿Dónde estaba esto? Aquí está, en editing, efectivamente. Release confirms. Eso significa que cuando dejamos de pulsar, confirmamos la acción. Una cosa tan sencilla y que debería venir por defecto para mi gusto, pues no viene. Tenemos que cambiarlo y guardarlo.
otro tipo de detallito que hace que los usuarios que estamos acostumbrados a otros software y además un sistema de, digamos, interfaz, o sea, de interacción con los software más generalizado, en este software pues son dos, tres detalles que hacen que de primera no sea accesible. En fin, una vez que cambiamos esto, verdaderamente el programa ya se comporta de la manera habitual que cualquier otro software. Es decir, si yo pulso y suelto, no tengo que volver a confirmar otra vez con la Z. Yo quizá por mi forma de ser y por cómo me tomo las cosas, quiero pensar que este tipo de acciones se deben a que en principio el software estaba pensado para, digamos, un ámbito más CAD. De hecho, el origen del programa de Blender era que fue diseñado para hacer videojuegos. Entonces, quizás su modo de trabajo sigue siendo un poco, su filosofía de trabajo sigue siendo un poco esa, ¿no? Es decir, confirmo para mover aquí, hago tal acción y confirmo para que se mueva a este punto, y etcétera. De hecho, la traslación, si nosotros ahora disponemos de un manipulador 3D, pero hasta otras versiones no existía, cosa que también, bueno, pues en fin. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacíamos una acción? Pues nosotros en Blender disponemos de, por supuesto, un escalado, una rotación y una traslación. Estas acciones son respectivamente el escalado, accedemos con la S, escalar, entonces realizamos un cambio de escala del elemento. La rotación, pulsando R, podemos rotar. Y la traslación, que en este caso es con G, la letra G de grab, es como se traslada, ¿vale? Resulta interesante, por ejemplo, a mí con respecto a otros software me ha gustado bastante el hecho de que yo puedo trasladar pulsando la letra G, diciéndole el eje en el que quiero trasladar, Y, y diciéndole el número de unidades, 20, por ejemplo. Muy interesante. Es muy útil, verdaderamente es muy útil, porque si nosotros estamos trabajando en un modo de visión ortogonal, podemos trasladar aquí donde queramos, pero podemos trabajar con bastante precisión. Al principio resulta un poco, bueno, pues hay que acostumbrarse como cualquier otro software, pero una vez que lo hace, pues yo creo que es una cosa muy útil, muy buena, porque es simplemente decirle G, I, por ejemplo, 5 unidades. Aquí veis como en el grid, digamos que tenemos por defecto, es equivalente a unidades, entonces por eso se ha movido 5 unidades. Continuando un poco con la preferencias de usuario, vamos a ver, por ejemplo, cómo podríamos... Hay una serie de opciones que pueden influir directamente en el comportamiento del programa, en la velocidad de interacción. Aquí, en la ventana de sistema, dentro de la ventana, o sea, dentro de la zona de OpenGL, deberíamos, si tenemos una tarjeta medianamente actualizada, que yo creo que la mayoría de los equipos disponemos de una tarjeta medianamente actualizada, deberíamos activar VBO. Esto, que aquí como en la explicación de Python veis, se refiere a que utiliza un sistema de buffer de vértices que son almacenados en la memoria de la tarjeta. Eso evidentemente acelera muchísimo el redibujado, por ejemplo, de objetos muy pesados, de objetos con geometrías muy complejas. Bueno, incomprensiblemente no viene activado por defecto, en fin, lo activamos y guardamos. El método de redibujado de nuestra ventana viene automático, lo que ocurre que el mejor método siempre es un triple buffer. Esto básicamente lo que hace es refrescar, crea un buffer de triple, nunca más dicho, para poder redibujar muy rápido. Entonces esto lo que hace es que dispongamos de mayor velocidad, ahora mismo no porque estoy grabando con el programita de grabación, y hará que todo vaya más fluido, todo funcione más fluido dentro de Blender. Lo activamos y salvamos. Los samples, bueno, pues cuanto más ampliados dependerá de la calidad de la tarjeta que tengamos también. Y, por ejemplo, Region Overlap a mí me gusta bastante porque, como podéis observar, se hacen transparentes la ventana de, o sea, las columnas laterales de edición de objetos y de propiedades de objetos. Y bueno, a mí me resulta bonito, simplemente. Me gusta, me crea como más espacio, me parece que además el programa coge un aspecto mucho más profesional, por decir así.
y me gusta. Region Overlap y salvamos. Esto en cuanto a la zona OpenGL. Aquí, ya que estamos en Compute Device, si disponemos de una tarjeta también, como digo, de nueva hornada, de última generación, principalmente Nvidia, pues lo que deberíamos hacer, si tenemos pensado trabajar con el motor de render cycles, pues activaríamos CUDA. Y aquí automáticamente nos aparecen, bueno, las tarjetas que tengamos en el sistema. En este caso yo utilizaría esta tarjeta, que es la más potente, y guardo, ¿vale? Y cierro esta ventanita y ya tengo disponible pues todas las ventajas o la aceleración lo máximo que pueda. Otra cosa que quería comentaros también, por ejemplo, con respecto al tema del suavizado de objetos. El suavizado de objetos no viene por defecto en Smooth, que es como debería casi, vamos, en principio de venir. Si nosotros, por ejemplo, este cubo que tenemos aquí, lo vamos a editar, entramos en el modo edición con la tecla tabulador. Ahora, para cambiar de modo, podemos seleccionar las aristas, con la A seleccionamos y seleccionamos todo, ¿vale? Con la tecla A. Tenemos un menú especial con la W, que accedemos a una serie de operaciones que podemos hacer con los elementos con las aristas de este objeto, por ejemplo. Y aquí tenemos el biselado, Bevel, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Que nosotros biselamos, por ejemplo, a este nivel, ¿de acuerdo? Con la tecla F6 podemos seleccionar, nos aparece una ventanita emergente, y podemos seleccionar el número de subdivisiones, ¿vale? También tenemos la opción de, si queremos, aplicarlo solo a los vértices. En fin, tiene herramientas de modelado interesantes. Pero lo vamos a dejar así porque queremos hacer un biselado. Quiero que veáis un biselado y lo aplicamos. En principio ya está aplicado. En ese sentido, Blender, bueno, tiene muchas herramientas interesantes de modelado, pero el modelado es bastante destructivo en el sentido, y también se está pidiendo en estos últimos tiempos, se está pidiendo que las primitivas, los objetos que se añaden, sean editables hasta que el usuario le haga un cambio serio, por decir así, lo modifique de una forma importante con algunos modificadores o añadiendo geometría internamente. El problema que es que nosotros añadimos una primitiva y en cuanto la deseleccionamos ya no podemos cambiar, por ejemplo, el número de caras de una esfera o de un toroide o así. Entonces, eso, por otra parte, hace también que vayamos muy al grano, muy seguros de qué número de caras vamos a necesitar de primeras de una primitiva para poder editarla. Pero por otra parte, creo yo que tampoco sería mucho pedir que se pueda editar hasta que estemos seguros del número de caras que necesitamos. Una cosa simple. Bueno, vuelvo al tema del suavizado. Como podéis ver, evidentemente aquí esto está muy facetado, como se dice en el argot. Podemos ver todas las facetas, las caras del objeto. ¿Qué tenemos que hacer? Entramos en el modo edición, seleccionamos todo, nos aseguramos que estemos en el modo cara y aplicamos el suavizado, que está aquí en Shading Smooth. ¿Vale? Ahora lo veis, ¿verdad? Salimos de modo edición y el objeto está suavecito y con un aspecto más agradable. Y hablando de los modos de edición, una herramienta que me resulta bastante interesante es que pues, podemos aplicarle un suavizado. Los que estéis familiarizados con XSI, bueno, XSI es un grandísimo programa, es un software excelente. Yo lo conocí relativamente tarde, pero cuando he empezado a trabajar con él me he dado cuenta de lo bien diseñado que está, del número grandísimo de ventajas que tiene, eh, sobre todo con respecto al tema de modelado. Es una cosa sorprendente, verdaderamente sorprendente. Tan es así que algunos de los compañeros y de los que hemos trabajado con Max, los modeladores, sobre todo los que se dedican al modelado profesional, yo no, en mi caso, pues se han declinado muchos por utilizar XSI como software base, porque verdaderamente tiene una herramienta muy interesante. Blender le sigue a la zaga, por decirlo así. No es por vender la moto, pero le sigue la zaga. Tiene herramientas muy útiles. Y me sorprendió que si nosotros, por ejemplo, le añadimos un cubo, ¿de acuerdo? Lo movemos, pues tenemos algo parecido a lo que hace XSI a la hora de subdividir.
que si pulsamos control 1, 2 o 3 nos aplica un modificador de subdivisión, ¿vale? Es fácil, es rápido y lo podemos aplicar a cualquier elemento. Por ejemplo, aquí el cubo ya veis cómo se ha subdividido más y más. Si nos vamos aquí a la pila de modificadores, pues nos encontramos que se le ha aplicado una subdivisión de superficie a este objeto. Lo podemos apagar, ¿veis? Se apaga. En realidad lo que hace es subdividir, ¿vale? Podemos elegir si el número de subdivisiones en el viewport, que lo hemos hecho con el control 1, 2, 3, 4, y el número de subdivisiones en el render, ¿de acuerdo? Es una cosa que a mí me resultó curioso y, bueno, no me lo esperaba y la verdad es que tiene cosas Blender muy interesantes, muy agradables para trabajar con él. Bueno, para finalizar, el último consejo que os doy eh, dentro de los comandos, por decirlo así, de las opciones que no vienen activadas por defecto en Blender, está la de avisar cuando salimos del programa si previamente no hemos salvado nuestra escena o por lo menos las últimas correcciones que hayamos hecho. Entonces, esto lo tenemos en User Preferences, aquí, Interface Prompt Kit, ¿vale? Esto viene desactivado por defecto, yo lo tenía activado y lo vuelvo a activar, ¿vale? Y lo guardo. Y ahora ya, en el momento que yo hago cualquier modificación de la escena y la salvo, evidentemente, salvar como, le doy un nombre, por ejemplo, tutorial número 1, blend, ¿de acuerdo? Ya vemos aquí arriba que aparece la ruta del fichero y el nombre, ¿de acuerdo? Entonces, si yo añado cualquier elemento, aquí hago cualquier modificación, observamos como aquí aparece un pequeñito asterisco. Eso quiere decir que nuestra escena de momento no ha sido salvada. Puedo salvarla rápidamente con la tecla Control S, como cualquier otro software, pero si yo hago cualquier cambio, muevo cualquier elemento, vuelve a aparecer el cursor, el asterisco, perdón. Si voy y le doy a salir, él me pregunta si realmente quiero salir, porque él sabe que se han producido cambios en la escena, ¿vale? Esto, si no lo activamos, no lo tenemos y corremos el peligro de salirnos de la escena del programa y perder, que no sería perder, es decir, Blender tiene un sistema de grabación y de autosave que también es interesante activar, pero perderemos la escena, básicamente. ¿De acuerdo? Y nada más, con esto termina esta serie de pequeños consejos de lo que es mi experiencia a la hora de aprender a trabajar con Blender. Pues espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo tutorial y muchas gracias por seguirme.